Y en segundo lugar, y por último, existen también, y sobre ello también va a hablar bastante Pablo, un segundo problema que tiene que ver, o problema, en realidad un segundo punto que me parece interesante de esta causa, que son la serie de innovaciones institucionales que fue realizando la Corte. Y poder analizar estas innovaciones institucionales desde la potencialidad que las mismas tienen y desde los límites que también las mismas tienen. Si uno analiza la causa, nos encontramos con las audiencias públicas de las cuales hablamos, con el cuerpo de expertos externos, esto no lo mencioné, pero en los casos ambientales, cada vez más se utilizan cuerpos externos, normalmente universidades o investigadores pertenecientes a CONICET o a otras agencias de investigación científica para que se pronuncien sobre diferentes puntos que hacen a la causa judicial. Esto no pasa solamente en esta causa, sino también en otras causas relativas al medio ambiente. Por ejemplo, hay una famosa causa San Jorge en relación a agroquímicos, donde también se llamó una universidad para que se pronuncie, que es la Universidad Nacional del Litoral. También aparece esta traducción de los terceros interesados que les mencionaba recién, el cuerpo colegiado, a manera de órgano, entre comillas, de contralor de la ejecución de la sentencia, lo cual también puede ser visibilizado como una importante innovación institucional. Lo que a mí me parece que queda todavía o resta como desafío y que tal vez podría ingresar dentro del ámbito de ACUMAR, que es el que tiene al cargo la puesta en marcha de este plan de saneamiento del riachuelo, es cuál es el lugar de las voces de los afectados. Si uno analiza todo este acervo documental, aparecen una cantidad de voces heterogéneas importantes, pero no aparece, o por lo menos no aparece con el rol central que podrían tener, que deberían tener en realidad, porque son quienes viven en sus propios cuerpos este problema, las voces de los afectados. Esto me parece que es algo que queda ahí pendiente, una agenda pendiente importante, y que tiene que ver también con esto que, bueno, yo titulaba como imaginación, como la necesidad de imaginar al momento de crear instituciones y quiénes crean las instituciones, si se crean para algo o con alguien a quien va a servir esa institución. Es decir, pensar si en caso de generar nueva institucionalidad para este caso, para los casos que fueren de contaminación medioambiental, se podría pensar o imaginar con los sufrientes, con los afectados, esas instituciones que finalmente van a modificar, si en algo modifican, la vida de los afectados y de los sufrientes. Así que bueno, eso creo que es una de las cuestiones que quedan todavía pendientes por mejorar en este caso. El tema de poder poner en un lugar central al colectivo, que es un colectivo muy amplio, muy amplio, lo cual dificulta bastante la tarea, pero poner en un rol más central a las personas que están padeciendo esta problemática de la contaminación. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a abrir el PowerPoint. Yo acá a lo mejor molesto. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Universidad de Palermo y también un agradecimiento especial a Florencia por organizar esto y por invitarnos. También, de manera introductoria, quería contar un poco cómo llegué yo a este artículo. Hace un tiempito empecé a analizar las decisiones de la Corte, un poco las audiencias públicas, y había cosas que no me cerraban, o sea, curiosidades que me surgían a partir de leer las sentencias, la sentencia y las decisiones que no las podía quizás hacer cerrar, como decía la profesora, en el derecho clásico o aún en los derechos de incidencia colectiva, esta nueva oleada. Así que por eso me puse a pensar un poco y a escribir, y salió esto que se llama Importando CERCLA Argentina, el saneamiento del riachuelo como un caso de derechos desestabilizadores. El título es larguísimo, pero tiene dos ideas simples. Tiene dos ideas simples que son justamente que este es un caso de derechos desestabilizadores y que se ha creado algo similar a CERCLA acá para la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora voy a explicar cada uno de estos dos puntos, pero como introducción, un caso de derechos desestabilizadores, según una teoría de dos profesores norteamericanos, son casos de litigios de interés público
en el cual la finalidad de los que demandan, que son ciudadanos, es desatrincherar ciertas instituciones fallidas. Y justamente lo que pretenden los ciudadanos es romper un poco con el status quo, que ese status quo es ilegítimo, y lo que se busca es un juez, en este caso la Corte, que declare que ese status quo debe cambiar y que debe cambiar y que no puede continuar de la forma como estaba. Y el segundo punto es CERCLA. CERCLA es una norma norteamericana sobre responsabilidad ambiental y remediación, que básicamente, y luego lo voy a explicar mejor, pero en una oración sería que se faculta a una agencia administrativa a realizar la remediación de un sitio contaminado y luego se la faculta para poder perseguir el cobro de los gastos que incurrió en esa remediación. Bueno, a modo de resumen, y es un resumen un tanto caprichoso, porque es lo que a mí me sirve acá para el artículo, como les comentaba también la profesora, en el 2004 se interpuso la demanda, el grupo de ciudadanos contra el Estado Nacional, Provincial, la ciudad, 44 establecimientos industriales, y principalmente dos pretensiones. Una era la cuestión de la reparación económica por el daño a la salud de las personas y su propiedad, y el otro era la prevención y remediación del daño. Siguiendo adelante, en el 2006 no fue la primera decisión, pero para mí fue la primera decisión de gran importancia, fue que la Corte rechazó su competencia originaria para los daños individuales y aceptó su competencia para el daño colectivo. En esa misma sentencia ordena al Estado a presentar un plan de remediación y le establece algunos objetivos que debería cumplir. Y también ordena, por otras cuestiones, a la parte actora presentar una nueva demanda y convoca audiencias públicas. Luego, ese mismo año, el Defensor del Pueblo y otras ONGs son aceptadas como terceros interesados, el Estado presenta su plan y luego hay otras audiencias públicas y el Congreso sanciona la ley de creación de la CUMAR. Luego la provincia y la ciudad tienen sus leyes que adhieren a esa norma, que justamente es para la ejecución del plan. Luego pasamos al 2007, la Corte ordena a los estados demandados y a la CUMAR que presenten informes sobre cómo están implementando el plan. Después ordena a la Universidad de Buenos Aires que opine sobre la factibilidad de ese plan. Hay otras audiencias públicas en las cuales las partes y otros interesados pueden opinar con respecto al plan. Y luego llegamos al 2008 con la sentencia, como decía de vuelta la profesora, resuelve sobre la prevención y remediación del daño ambiental, indica, y esto para mí es bastante llamativo y es un punto importante para el artículo, es que posteriormente va a intentar indagar quién fue el causante. Y en esa misma sentencia ordena al Estado ejecutar el plan que diseñó, se discutió por las partes interesadas y le ordena ciertas cuestiones como por ejemplo que establezca sistemas de información pública ambiental, que establezca evaluaciones ambientales sobre los establecimientos y lo que muchos ya saben, que la ejecución va a estar a cargo de un juez federal de Quilmes y establece a la Auditoría General de la Nación y a un cuerpo colegiado el control de la implementación. Todo esto hasta acá el resumen caprichoso que yo elegí para la causa. Y todo esto a mí me lleva, acá aparecen las curiosidades que me surgieron cuando empecé a estudiar el caso. Primero, la difusa conformación de las partes, o sea, es bastante curioso que sean esa cantidad de ciudadanos más los profesionales que los acompañaron, más terceros interesados y por otro lado la cantidad de estados, después se agregaron a los municipios 44 establecimientos industriales. Creo que esto es una cuestión bastante llamativa. Otra cuestión llamativa de la causa son las audiencias públicas. Para el 2006 creo que habían habido en la Corte solamente 2 causas, y creo que de especificación y otra de cárceles, sobre audiencias públicas, pero no tenían esta entidad.